¿Cómo andan? Buenas tardes. Acá estamos en la Casa del Alma para compartir con ustedes el partido de la quinta del Almafuerte. Esta tarde versus Centro Asturiano.
Bueno, les cuento un poquito los resultados hasta ahora. La primera perdió el viernes 5-2, la tercera perdió 4-6. Hace un ratito los chicos de la cuarta empataron 2-2 en un final bravo. En el último segundo se los empataron, ganaba 2-1. Los convocados para hoy, para la quinta, son Lucas Burgo, Dante Partica, Fabricio Méndez, Johan Ubrich, Tiziano Mojica, Juan Manuel Luego, Joaquín Santi, Benjamín García, Brandon Ramos, Marcos Mesa, Tiago Pacora, Lautaro Valdés, Tiago Rojas y Santiago del Tedesco. Últimas palabras de Martín, analizando cómo van a arrancar, cómo van a jugar. Lo veo a Teo, a Mateo, también apoyando hasta Benicio. Como les digo siempre, son 14, pero son un montón. Vamos chicos, Todo listo para empezar el partido. Coméntenme si se ve bien, si se escucha bien. Denle me gusta a la transmisión, compártanla en sus estados, en sus redes y suscríbanse al canal. Comenzamos. Hola Walter, ¿cómo va? Primer avance de Alma. Los sábados hacemos lo que podemos, Walter. Cuarteto del Alma, con Dante en el arco. Hola Flor, ¿cómo va? Dante en el arco, Fabri, Lauti Valdés, Tiago Pacora y Tiago Rojas arriba. Analía también, me dice que se ve bien. Muchas gracias. Emilio también, no te vi por acá, Emi, no sé por dónde andás. Saludando en la transmisión. Escuchá a Tamara por ahí abajo. 2 minutos del primer tiempo. Por Zárate, hoy está trabajando Emilio, bueno, espero que lo puedas ver. Veo que lo estás viendo. Ha convocado Santi hoy, el hijo de Emilio. Vamos. Presiona Alma en la salida. Gana la pelota sin foul. Ajá. Se salva
Adriano. Cerquito el tiro de Fabri. Cerquita, estuvo bien. La cuarta, Emi, ganaban 2-0. Lamentablemente echaron a uno de los chicos de Alma. En ese momento empataron 2-1, se pusieron. Y en la última jugada se lo empataron 2-2. Fueron un poco con bronca los chicos, pero bueno. Habían hecho un buen primer tiempo, se quedaron en el segundo. Pobre Fabricio va. Esfuerzo de Thiago, no llegó. ...0-0 Martín va a la quinta. Recién arrancaron. Dale Dante con todo. Cubre Fabricio. De nuevo Dante con una mano. Va Thiago, va. Hizo toda la cancha foul. Llegó el pie, se vio desde acá. 5 minutos. Tiro libre para Alma. Ay, está a punto de decirle que hay que patear al arco. Primer cambio en el Alma, sale Thiago. Entra Tizi. Fabri, convencido, Fabri. Bien, Tizi. Ahí está.
Adentro de la cancha Juaco. Sería un poquito Lauti Valdés. Bien, Tiziano. Fabri amacándose y pegándole al arco. Queda mal parado Alma. Gol de Asturiano. Les dije que había quedado mal parado. Ocho minutos 40 del primer tiempo, pierde Almafuerte 1-0. De un foul infantil, con las dos manos. Vamos, chicos. Se acerca Asturiano, Sale Thiago. Entra el chino. Se movía la pelota, le pasa a todos, Otra vez la entregaron ahí. Llegó el chino. No, perdón. Era Joaquín. Ahí va el chino. Pega en la espalda. No se puede regalar la pelota de la mitad. Patisi. Empuja el chino. Vino el lateral para Alma, ya en la punta. Bien Dante. Un despeje pero un recurso porque casi sale la contra de nuevo de Alma. Para Alma cobró el árbitro. Ay, fue buena, fue buena.
Viene el chino en la vuelta. Equivoca mucho Alma en la salida. Buen saque del arquero. Le tocó justito la pelota. Lo pateó. ¿Cómo andan? La familia acá saludando abajo. Adentro de la cancha el enano. Hoy me van a tener que perdonar, pero estoy un poco gripado. El otoño está haciendo de la suya. Marco, buena. Otro Marco también. ...14 minutos del primer tiempo... ...pierde Alma, 1-0... ...esta es la quinta división... ...bien, Tizi... ¡Gol! ¡Golazo, Alma! Robó Tizi, se fue... ...la dio al chino... ...que la siguió abriendo para el enano... ...y definió el segundo palo... Ahora empata Alma Fuerte, 1-1. El chino. Buen zurdazo del enano al segundo palo. Dio tiempo el técnico de Asturiano. La semana que viene nos toca Vélez de visitante. Veremos dónde vamos. San Amalfitani o el año pasado jugaba en primera Vélez y por eso no lo tenemos todavía en el radar. Lindo partido la semana que viene, pero es importante ganar hoy para sumar en la confianza. Lamentablemente la quinta no viene bien. Hay que empezar a sumar. Mismo cuarteto que al momento del gol. Bien Marco, presionando y pateando. Bien Dante. Bien Dante, dale un gol. Bien, bien Tizi, bien, metiendo todo el mundo. Presiona, pero comete foul.
Bien, Dante de nuevo. Vamos, Chino. Haciendo ancha la cancha. Jugando con el enano, pero no salió esta vez. Así vino el gol. Muy buena la idea de Asturiano. No salió. Está bien. Por más que no salga, por más que no llegue, hay que sacarla de ahí. Y que dar la orden el juez. Ahora sí. Bien, Marco. Presione, Alma. Para correr, Dante. Era nuestra. Buen saque, le quedó el enano. ¡Ay! Era por abajo, enano. Bien, Dante sacando ahora. Con la fuerza justa. Se salvó Alma. Se salvó Asturiano, perdón. Bien, Tizi. Sigue. Fue Marcos. ¡Ay! Vio el arco y le pegó. Está bien, lo usó Marcos para despistar. Se salva Asturiano ahora. Bien, Marcos, bien. De vuelta dentro del Auti. Ahora la cuida Asturiano y la saca. Cantó una jugada el enano. Uy, casi sale. Casi sale. Fue buena. Uno a uno en 21 minutos del primer tiempo. Vamos, Alma, vamos. Ahora sí, Dante. Corta, se salva el más fuerte. Bien, Brando. Entró y fue al piso. Ganó la pelota. Ahora Asturiano canta en jugada. Bien, Dante. Usó la de 11. Así se saca desde arriba. Con los dos puños fuertes. Vamos, Lauti, ahora. Vamos, Lauti. Ay. La tendencia.
Bien Chino, presionando. Bien ahí. Ahí está. ¡Gol! ¡Gol del Chino! Sí, gritalo, Chino. Entró, tenía que entrar la del 9. Ahora gana Alma 2-1. Vamos, chicos. ...24 minutos del primer tiempo. Fabricio en cancha. Tranquilo, Dante, tranquilo. Ahí está. Sí, Marco, vos. Bien ahí. Ahora sí, Alma sale jugando. Un minuto más. Estamos en 25. Recuerden que yo tengo un cronómetro que va de corrido, no frena. Tranquilo, Dante, ahora. Bien, Alma, bien, salió tocando. Sale el arquero. Bien, Brando. Bien, así es, carajo. Perdón. Perdón, en la última salió. Así se traba y se recupera una pelota. Había salido el arquero. Les pido disculpas, pero quiero saltar a la cancha a trabar yo también. Terminó el primer tiempo, gana Alma 2-1. En un ratito seguimos.
Muy bien, ya estamos para arrancar el segundo tiempo con los chicos de Alma. Se está jugando el Boca River, en este momento. ¿Cómo irán? Muy bien, empezó el segundo. Adentro de la cancha Santi. Thiago Pacora, Thiago Rojas y Fabri. Acá tenemos partido de Boca River, completito, 0-0 por ahora, 24 minutos. Seguimos. Acá en San Martín, en Villa Maipú, gana Almafuerte, 2-1. Cambio en el arco de Alma, entró Luqui también. Bien, Thiago. Bien, chicos, bien. Hubo conexión, no llegó al arco, pero hubo conexión cuando hay gol de River en el Monumental. Hay gol de River. Bien, Thiago. Un golazo de River, Estábamos viendo. Buena pelota de Fabri. Corner. Justo le tocó a Fabri. Bien, Luqui. Firme. Bien, Thiago, bien. Sí, sigue moviendo la pelota. Llegaron a los 4 segundos aparte. Aparte de que tiene que estar en la raya, que tiene que estar quieta, solo pueden ser 4 segundos. Muy buena, Fabri. Ahí le quedó a Santi. ¡Ay, cerca! Casi de rebote, Pega Alma el tercero. Bien, Fabri, llegando el corte.
Gol del enano y gol de el chino. Gana Alma 2-1. Avanza el arquero Asturiano. Bien, Santi. Bien, Thiago. Sacó Luqui con los puños. Adentro Johan, sale Santi. No pueden jugar contra el arquero. Tengo la sensación de que se equivocó el juez, pero no puede jugar con el arquero. Tienen que pasar la mitad de la cancha. Eso es lo que me parece que sí pasó. A Johan y Fabri. La pelota de nuevo adentro. A veces se abusa de esta jugada, de dejarla quieta ahí y se mueve la pelota. De nuevo ahora Asturiano con arquero jugador. 7 minutos del segundo tiempo. Gana Alma 2-1. Ahí está. El árbitro no lo cobró. Había tocado la pelota en la mano. De Pacora. Ahora sale afuera. Y entra Tiziano. Estuvo cerca Alma del tercero. No le acertó el arco nada más. Vamos, chicos. Hay que sacarla de acá. Pues ya sabe lo que no tiene que hacer, ya lo sabe.
esto me pasa siempre en el fútbol. El juez les tiene que avisar, no sé. Pierna arriba, pierna arriba. Jugada peligrosa, por más que no haya tenido intención. Piti, sí. Ahora sí, va Johan, va. Adentro de la cancha el chino de nuevo. Sí, Fabri, sí. Vamos, chino querido. Con todo, ya va a venir, ya se abrió el arco. Ahora hay que jugar tranquilo. Las cosas van a venir. Adentro Lauti Valdés. Bien. Bien, Luqui, bien. Alma se equivoca en la salida de nuevo. Titi, si bien. Bien, chino, bien, bien. Hay que continuar, bien. Bien, chino. Métete, sí. ...12 minutos del segundo tiempo... ...gana Alma 2-1... Gritaron gol en el buffet. Hubo gol de Boca, ¿eh? Lo empata Boca. Hizo Merentiel. En 37 minutos del primer tiempo, Boca River 1-1. Seguimos acá con los chicos del Alma. Vamos, chino. Bien, chino, bien. Bien, Luqui, bien.
Adentro de la cancha, Joaquín. Vamos a darle a me gusta a la transmisión. El rebote. Buena prueba de Luqui. Bien, Chino. ...15 minutos del segundo tiempo. Gana Alma 2-1. Deberíamos buscar el tercero para estar tranquilos. Ahí está Chino. Ahí está. Y cobró el foul. Está muy bien. Bien, Chino, bien. Lauti. Vamos chicos, falta poquito. Están bravos los chicos con los laterales. Entre que la pelota se mueve, no se ponen de acuerdo, pasan los 4 segundos. Una jugada tan sencilla como un lateral. Arquero jugador, pone Asturiano. El arco está vacío, chicos. Bien, DC. Vamos, Chino. Bien, Luqui. Bien, Luqui. Con todo, dejando el cuerpo. La pelota desde adentro de la cancha de nuevo, los dos cometiendo errores de lateral. Adentro Brando. De buenos minutos cuando entró en el primero. Pido minuto ahora, técnico de Asturiano.
Gol de River. Y gol de River. El minuto 43. Ahora lo gana River 2-1. Acá tenemos el festejo. Gana River 2-1. Bueno, lindo partido, por lo menos con goles. Mismo resultado que acá en Alma. 2-1 gana el local. Van 20 minutos. Arquero jugador. Bien, chicos, bien. Cerca. Sacó Luqui al córner. Ahora sí, el arco vacío. Bien, Brandon, bien. Le queda bien parado, nos quedan bien parados cuando recuperan. Se fue la pelota. 2-1 gana Alma. Van 22 minutos del segundo tiempo. Queda poco. Vamos, chicos. Bien ahí. Bien ahí los chicos poniendo todo. Bien, Juanco. Vamos, chicos, no pasa ahí, ¿eh? Ahí está Brandon. Cerca de nuevo. Boca River terminó el primer tiempo, gana River 2-1. Acá falta poco. Bien, Brando, bien. Llegando a los cortes. Buen partido del 13. Bien, Juaco, bien. Ahora hay que salir un poquito. Ay, la peleó ahí, la ganó.
Bien, Brandon, bien, bien. Bien, Juanco, bien. Bien, Luca. Bien, ahí, no hay pa. Se lo cobran. Entre Joaquín y Thiago. Un minuto más. Van 25, un minuto más. Vamos, Alma, que nos falta mucho. Bien, Tizi. Se salva. Luca la atacó con la cara. La sacó con la cara, literal. Ahora está en el piso, pero se salva, Alma. Sobre el final. Vamos, chicos, hay que aguantar este ratito. Vamos, Luqui, vamos. En la última, de nuevo, tal vez lo tuvo Asturiano. Vamos, que ya termina. Y terminó el partido. Terminó. Por fin los chicos de Alma. La quinta. Llegó el triunfo. Tenía que llegar. Se suman de a 3. Por primera vez en el campeonato. Es importantísimo esto. A ustedes no les parece, pero tienen que sumar y confianza en saber que pueden ganarlo. Fue 2-1. Hizo el gol el 9 y ganamos. Buen partido de los chicos. Los goles llegaron cuando tenían que llegar. Después se aguantó todo el segundo tiempo. Buen partido de los arqueros. Me gustó el partido de Brandon, metiendo por todos lados. Había que ganar y se ganó. Ya la palabra de Maxi, la palabra de Martín. Está Seba. La tenemos a Kiara sacando fotos. ¿Habrá traído suerte? Vas a tener que venir todos los partidos aquí. Ahí lo vemos que llegó Lauti. Está Mateo. Está Teo. Está Benicio. Los que están afuera, los que están adentro. El corazón súper caliente y el alma bien, bien fuerte. La semana que viene nos vemos en Vélez. Seguramente harán una foto ahora. Primeros 3 puntos de local. Parece poco, pero es un montón, ¿eh? Por la confianza, por el grupo. Vamos, chicos, vamos.
Buena foto de todos. ¡Cara! Muy bien, nos esperamos la semana que viene.